Imagina que encuentras un anuncio que dice que se solicitan estudiantes para realizar un experimento en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y no sobrada esa importancia, se te va a pagar $15 el día, con una duración de 2 semanas. Tú dices, me urge una lana, pues jalo. Asistes al laboratorio en donde se solicitan los participantes, te realizan unas cuantas pruebas psicológicas para el currículum y te dicen a la semana que formas parte del experimento, que consiste en recrear una prisión. Y que tu labor será cumplir con el rol de guardia de seguridad y tendrás que vigilar a otros estudiantes que cumplirán con el rol de ser reos, manteniendo el orden, no tratar a los reos con violencia y no dejar que se escapen. Serás apoyado porque hay más estudiantes que cumplirán con el rol de ser guardias también. Aparte, se te suministrarán todos los artilugios para que te veas como un guardia real, como tu sombrerito bonito, tu camisola, unos pantalones bien planchados con esa línea incómoda del medio, un silbato, unas esposas que no pueden faltar, como también tu macana y unas poderosas gafas espejo para que no te puedan ver directamente al alma e intenten intimidarte. Con esas suficientes instrucciones y utensilios, tú asistes el domingo al sótano de la Universidad de Stanford y te das cuenta que está perfectamente acondicionada para fungir como una verdadera cárcel. Tiene sus celdas, sus oficinas burocráticas, una celda de castigo y un espacio recreativo para los prisioneros. Y a mediodía, estos llegan, esposados por un oficial de Adebis, que fueron traídos por una patrulla de Adebis y que le leyeron sus derechos en una comisaría de Adebis, solo para hacer más realista la experiencia. Y si fuera poco, con medios de comunicación que estaban siendo testigos. A esas alturas tú ya te diste cuenta que el experimento ya empezó y tu primer tarea es recibir a los prisioneros y leerles la cartilla. Después, por reglamento, tienes que pedirles sus pertenencias y despojarlos prácticamente de sus prendas, proporcionándoles unas chanclas, una camisola más parecido al blusón de tu abuela o a las batas esas incómodas que te dan en el hospital para que se te vea todo el rabo. Y para que recordaran los presos su estadía en la cárcel, les atas una cadena a un tobillo. Como el experimento no fue tan sádico, en vez de raparles la cabeza para despiojarlos, solamente les pones una media en la cabeza para simular el despojo de su largo cabello. En estos momentos te preguntas, ¿cómo actuar ante quienes tú sabes que son estudiantes, que son parte del experimento y que les tocó ser reos? ¿Te muestras con autoridad o eres permisivo? Con las instrucciones que te dieron, actúas cometido a tu rol y les dices que se les llamará por su número asignado. Los reos, a partir de esos momentos, ya no tienen nombre. Y si se quieren dirigir a ti o a otro compañero, tendrán que decir señor oficial de prisiones. Les dices a tus ya prisioneros, tienen que ir cabizbajos, arrastrar los pies e ir erguidos con los brazos al lado del cuerpo para dirigirse a un sitio. ¿Te estás tomando en serio tu rol? Pues es tu trabajo. Se te va a pagar por día y solo tienes que mantener el orden. Pero, ¿es así con los reclusos? No. Ellos están en su rollo. Se ríen, no se callan y no obedecen. Ves que no se los toman en serio. No se han metido en su rol de preso. De repente escuchas que uno de tus compañeros guardias les grita: aquí nadie se ríe. Y llega el quien fungirá como subdirector de la cárcel y le escuchas decir a los prisioneros: ustedes han demostrado ser incapaces de actuar correctamente en el mundo exterior. Carecen de sentido de la responsabilidad que distingue a los buenos ciudadanos de este gran país. Nosotros, el personal de esta prisión, vamos a ayudarles para que aprendan a ser ciudadanos responsables. Si obedecen las normas, se arrepienten de sus delitos y muestran una actitud correcta, nos llevaremos bien. Ahora te preguntas tú, ¿cuáles son las normas? Bueno, sin nada menos, tenían 17 normas que aprenderse, tanto tú como los prisioneros. Reglas que van desde: todo recluso debe guardar silencio, mantener la limpieza de sus celdas como sus camas, no dañar el mobiliario o cualquier otra propiedad de la cárcel, hasta
a tenerse un periodo programado para ir al baño con su respectiva supervisión de los oficiales, ponerse de pie cuando asista el director de la prisión o el subdirector o cualquier otro visitante, y no podrán sentarse hasta que se les ordene hacerlo. Y sobre todo, se abstendrán de describir su situación como un experimento o una simulación. Ya sabes, cosas simples que garantizan la obediencia, porque si fuera poco, había un castigo si no se cumplía con cualquiera de esas normas, incluyendo desobedecer a los oficiales. Con el paso del día, en tu interacción con los presos, te vas dando cuenta que ellos no están en su rol. Pero para ti tal vez es solo pensar que no están tomando en serio lo que tú te estás tomando en serio. Observas que no obedecen a las indicaciones de tus compañeros o no están guardando silencio en el recuento de sus famosos números. E incluso más descaradamente se están riendo. Tú, como buen seguidor de instrucciones, los obligas a realizar flexiones, sentadillas o cualquier otro ejercicio saludable que lo haces ver como aversivo simplemente para que se te obedezca. En otra ocasión, uno de los reclusos grita un ¡no!, al preguntárseles que si les habían gustado los recuentos de sus números. Tú, sin pensarlo, en sospecha de rebelión, lo agarras junto con otros 2 compañeros y lo metes a la celda de castigo, que prácticamente es un armario de no más de 1 metro cuadrado de espacio llamado el hoyo. O sea, el prisionero a quien se le meta ahí por el tiempo que disponga el carcelero tendrá que aguantar el estrecho lugar de pie o en cuclillas y a oscuras. Y solamente por cosas insignificantes, como que no digan su número de preso a como tus compañeros carceleros quieren que lo digan. O sea, prácticamente entre los castigos se tiene más maldad creativa. En otro momento ya te ves ideando un plan para el siguiente recuento de prisioneros. Para sobresaltarlos con los silbatos, pitándolos a todo lo que dan en la madrugada, cuando están dormidos, con el apoyo de tus demás compañeros carceleros, vas a las celdas donde plenamente están durmiendo los presos y les gritas ¡todo el mundo arriba! Y pitando los silbatos, esos estudiantes despiertan y, metidos en su papel de reclusos, se ponen en fila contra la pared, numerándose mecánicamente. Ustedes, ya bien metidos en su rol de guardias de seguridad de una cárcel, les exigen sus números correspondientes a los reclusos. Les piden flexiones y saltos durante 1 hora para solo volverlos a mandar a sus camas en un día que los estudiantes que estaban en su rol de presos bien pudieron declinar del experimento por sentirse exhaustos e irritados. Pero no lo hicieron. Te das cuenta que esas gafas espejo te dan una fuerte sensación de autoridad y debes respaldar lo que tú representas. Aquí la pregunta que no sé si te debas de hacer es: ¿esa crueldad que manifiestas ya contra otros estudiantes que están actuando de acuerdo a su rol de preso irá en aumento o llegará a un equilibrio? Cuando vayas a casa, ¿reflexionarás acerca de lo cometido? ¿Sentirás algo de vergüenza o, sobre todo, de arrepentimiento por los excesos que hasta ahora has manifestado? Pues solo llevas 8 horas en el experimento y ya parece tu forma de vida, de llevar el pan a tu casa. Y te has metido tanto en tu papel de carcelero que el agredir por solo el aburrimiento a los presos parecería que no te arrepentirás de tus acciones. Lo que estás haciendo con la vida de esos estudiantes que son presos es crearles una vida gobernada por la injusticia, bajo un sistema de poder que has controlado por la alta vigilancia, para que no tengan libertad de acción. Y eso provoca sensación, una sensación de impotencia. Si faltaba más a la ilustración, al día siguiente te piden como refuerzo porque un recluso le reclama a tus compañeros que acababa de arreglar su ropa que estaba en la cama que ellos mismos descendieron por supuestamente no estar como Dios manda. Sin darte cuenta, ya estás metiendo en el hoyo al agredido recluso donde ya estaba otro. Después hay más síntomas de rebeldía por parte de los prisioneros, como arrancarse los números de los uniformes, demandando a grito que la manera en cómo viven es inaceptable, y sientes que no te dejan otra opción más que ser más rudo con ellos. Por lo que decides desnudarlos totalmente y los dejas así hasta que vuelvan a poner los números en sus batas.
En un momento de furia, los reclusos reclaman lo que ellos consideran que es de ellos, sus ropas y sus camas. Y aparte añaden gritándoles a los carceleros que eso ni lo hacen en una cárcel de verdad. Tú solamente te ríes junto con tus compañeros y pegas con la macana a los barrotes demostrando tu poder hacia ellos. A lo que ya desesperados, uno de los reclusos grita: ¡A combatirlos! ¡Resistir con violencia! ¡Ha llegado el momento de la revolución! Sin hacerse esperar, un compañero tuyo se acerca con lo que al parecer era un extintor. Y lo compruebas, porque dispara contra ellos glaciales de dióxido de carbono dentro de las celdas, gritándoles que se callaran. En estos momentos te das cuenta que te vuelves más carcelero cuando actúas con los otros carceleros. Actúas con más dureza, eres más exigente con los reclusos que cuando estás a sola con cualquiera de ellos. Por eso, tú te ves unido con tus compañeros oficiales. Por lo que decides utilizar esa misma estrategia, pero inversamente contra los prisioneros. Porque haces uso del lema más conocido en estos temas: divide y vencerás. Te organizas con tus compañeros oficiales para sacar de su celda a otro prisionero y ponerlo en un nuevo armario, un improvisado hoyo. Esposándolo de los tobillos y arrastrándolo de los pies, paseándolo por el pasillo solamente por desobedecer. Y en aquellos momentos los prisioneros se sentían mal, obviamente. Y para que entiendas un poco, date la tarea de imaginar cómo sería percibir la distorsión del tiempo. Pues era un sótano. No tenían la idea de que si era de día o de noche, porque les has levantado en la madrugada. Los has cansado con las luchas contra ti y tus compañeros oficiales. Y al no haber comido bien, pierden la noción del tiempo. Pues es como de esas veces que te das una siestecita en la tarde y te norteas cuando te despiertas. Y aún con todo esto, los prisioneros se sentían orgullosos de haber tenido el valor de enfrentarse al sistema. Eso sí, de muy mal humor, pero con ganas de darse a la fuga de una manera muy creativa, como en las verdaderas cárceles. Pero de vuelta a tu papel de carcelero, oficial de prisiones, guardia de seguridad o persona que goza de un poder prestado, impides esa fuga. Por ser quien tiene el tiempo como rutina implementada para evitar un acto de rebelión que tú mismo has propiciado. Con esto estás convencido de que tu rol es un trabajo que debe hacerse con eficiencia. Eres duro con aquellos que salieron de la norma y para ser insertados nuevamente a la sociedad tienen que ser normales. Y hasta te das a la libertad de decirle a otro compañero que su actitud como carcelero no funciona porque es muy blando. Y rematas diciéndole que desempeñe su papel correctamente. Cuando más o menos sientes que te falta poco para que todo esté en orden, te diriges a la celda que peor se ha comportado y disparas el extintor hacia la puerta. Desnudan, tú y otros compañeros, a los 3 reclusos que están ahí. Les sacan sus camas y los amenazan con dejarlos sin cenar si vuelven a desobedecer. Mientras ignoras a los de la celda 1, los bien portados, ateniéndote al lema de la buena conducta se recompensa y la mala conducta no. Y si se puede agravar todavía más las cosas, ves que uno de ellos se las ha arreglado para hacer un berrinche y que llega al director de la cárcel, que era nada más y nada menos que el mismo director de dicha investigación, el doctor Philip Zimbardo. Él, al recibirlo con gafas espejo puestas, escucha lo que tiene que decir el recluso, pero es interrumpido por el colaborador del director, un ex recluso de Adebis, que empieza a regañarlo por lo que realmente sería vivir en una prisión de verdad mucho más tiempo y no solo 2 días como lo que ya lleva el experimento. El estudiante en esos momentos se queda petrificado, pero el director le dice que de todas maneras tiene que escucharlo para minimizar sus quejas. El recluso comenta que se quiere ir porque lo han maltratado, pero el mismo director le dice que se lo ha buscado, pero que se puede llegar a un acuerdo. Les dirá a los oficiales que ya no lo hostiguen, pero que no deje la cárcel. Le recuerda que hay una paga por los días que esté ahí y le hace la pregunta que si necesita el dinero. Lo que le pide el director a este prisionero es solamente que coopere en ser un confidente de información con goce de privilegios. Y como todos sabemos, según el código del recluso, el chivo
es la forma rastrera de vida animal que se utiliza para obtener información interna. Y normalmente se recluye en solitario porque si se sabe que es un confidente, suele acabar asesinado por los demás presos. El recluso se convence tras escuchar el trato que lo persuadió por el nivel de sutileza que utilizó el mismo director, incluso improvisadamente. Tras esto, los demás reclusos se sienten que realmente están encarcelados ahí, porque si el más rebelde no pudo salir, ¿qué les deparaba a ellos? En un arrebato de semitranquilidad que se manifestaba en la prisión, hay un intento de escape por parte de ciertos reclusos. Obviamente tú actúas en favor del orden y que los reclusos deben de estar ahí el tiempo que merecen. Corres para evitar que escapen y otros de tus compañeros les gritan a los demás que se pueden anular las visitas tan esperadas para el siguiente día si no obedecen. Te deshumanizas a tal grado que cuando más te empadas, porque estás harto del hedor de la prisión de ver a los reclusos con harapos y malolientes, menos cuestionas tu conducta como carcelero. No dejas que te afecte el no ofrecerles medios adecuados para que se bañen o aseen, y por eso te ocultas más en tu rol de autoridad, pues es la única manera de no hacerte daño a ti mismo, pero ni siquiera ronda por tu cabeza el abandonar el experimento. Que bien lo puedes hacer, pero apenas llevas 3 días de haber entrado en él, y contando con tus horas de descanso. A estas alturas ya estás haciendo más arbitrario el uso de los castigos para los reclusos, sin importar qué hayan o no hecho. Pues el simple hecho de no reírse de un chiste tuyo, como sonreír por el castigo que se les hace a otros reclusos, como no decir nada o contestar mal, les haces ver su suerte como prisioneros. Al descaro de humillarlos como haciéndoles bromas obscenas, hasta tal punto de limitarles el baño. Por lo que los reclusos tienen que orinar y defecar en una cubeta que no se permite que sea limpiado hasta el siguiente día. Sin dejar de lado también el uso de la fuerza que utilizas contra ellos, como empujones, sacudidas, jaloneos, tirones, y sin olvidar llevarlos a rastras al hoyo cuando se resisten. Estructuralmente agresivo. A ese nivel has perdido toda resistencia de meterte en tu papel de carcelero. Ya no te sientes obligado de cumplir con tu rol. Ya es parte de ti. Perder toda compasión o respeto por los presos. Simplemente los tratas con las palabras más frías y severas. Y así te identificas con tu grupo de carceleros con la única misión de mantener el orden entre un grupo de personas indignas de confianza o de simpatía. Los estudiantes que estaban en su rol de reclusos. Y has hecho que ya no lo vean como un experimento, sino como algo real, que se castiga por no obedecer, y así piensas que les enseñas cómo deben comportarse. Ahora, el investigador, que está en el rol de director de la cárcel, puede ver tu condición, pero no lo hace, porque también ha sido totalmente influido por el contexto. Él, la persona que podía detenerte si estabas haciendo mal, es otro miembro más de la cárcel que intenta garantizar la seguridad y el control de la misma a cualquier costo. Y créeme, a cualquier costo. Estás solo al parecer, pero acompañado. ¿Cómo es eso? Pues sí, estás mal acompañado. Al observar que uno de tus compañeros ha amarrado 2 celdas porque un preso descompuso la cerradura. No te preocupa y al contrario, lo apoyas asintiendo con la cabeza. Los demás oficiales hacen que los reclusos tarareen una canción 10 veces sobre el recluso 819, que se ha portado mal. Pero por el cansancio y el hostigamiento lo cantan 11 veces. Por lo que tú también contribuyes a la causa solo para regañarlos y decirles que lo vuelvan a hacer desde el principio y sin equivocarse. Y ante la desafiante conducta de cualquiera de los reos, solamente aplicas tu decisión de llevarlo al hoyo, pero incluso lo amarras de manos y pies y rematan ya todos ustedes como grupo homogéneo que no habrá almuerzo para nadie. Prácticamente te has unido a toda una mayoría que somete y perpetra los actos más atroces que en esencia no son parte de ti, contra personas que no han hecho otra cosa
más que cumplir un rol impuesto por ti. El ejercer tu autoridad verbalmente con juegos sádicos hacia los prisioneros es algo que haces para no perder los estribos. Pero cuando los pierdes, cuidado del prisionero que no haga bien sus flexiones. Porque adoptarás lo que los guardias nazis le hacían a los reclusos de Auschwitz. Quitarles su intimidad. Desnudarlos en frente de sus compañeros. Hacerlos que limpien tus botas o pisarlos con las mismas sobre su espalda mientras hacen las flexiones que tú les pediste realizar arbitrariamente, para marginarlo, humillarlo y torturarlo. Con tu contribución has hecho que los estudiantes cuyo rol era ser preso no les pase por la cabeza desertar del experimento ante una junta de libertad condicional, incluso ofreciéndoles la libertad y renunciando al dinero que ya habían ganado por los 4 días que llevaban ahí. O sea, has hecho sumisos a estudiantes que ahora piensan que son presos desamparados a merced de un sistema autoritario e injusto. Ojo con esto. Sí aceptaban irse y dejar el experimento sin cobrar nada por los días puestos ahí. Pero su comportamiento era otro. Ellos seguían en su papel de prisioneros a voluntad del sistema en el que estaban. Una vez más, decían, pero no hacían lo que ellos querían. Has hecho entonces una condición de vida en personas normales y comunes una prisión en la que los reclusos ya no tienen nada que ver con el mundo exterior, que están aislados del resto de la sociedad o en el fondo del resto de la humanidad. Has aprendido muy bien a admirar al poder y despreciar la debilidad, dominar en lugar de negociar. Al 5.º día del experimento, muy entregado a tu rutina, ante la más mínima acción contra ti o tus ideales, empleas la violencia en todo momento. Ya a estas alturas innecesaria, solamente por continuar lo que ya has ejercido plenamente y a voluntad propia. ¿Qué pasaría si de un momento a otro te quitan el poder que ya tienes sobre esos chicos que están a tu merced? O sea, que de un momento a otro se acabara el experimento y no cumpliera precisamente las 2 semanas que tú ya te habías programado cumplir. Spoiler, te sentirías mal, sobre todo a causa del dinero que tenías pensado ganar por una semana más que te faltaba trabajar. El experimento acabó más que nada porque Christina Maslach observó en breves momentos cómo es que sujetos experimentales, o sea, unos jóvenes alumnos, se habían transformado en chicos que deshumanizaban y humillaban a otros chicos. No está por demás decir que la imagen que vio posiblemente no haya sido la más bella del experimento. Pues iban desfilando los reclusos hacia el lavabo, encadenados unos a otros por los tobillos y en sus cabezas bolsas de papel para cubrir su trayecto, guiados por un carcelero. O quién sabe si pensó que en esos momentos eso no pudo haber sido lo peor del experimento. Sobre todo porque tú bien sabes que ese trayecto de sus celdas al lavabo no es tan largo como les hacías pensar, pues estaba a unos cuantos metros en realidad. Pero los presos, al no ver el trayecto, no lo sabían. Así se podría decir que provocaste repulsión en una tercera persona, por ver a chicos tan deshumanizados y tan tristes. Tus comentarios y burlas hacia los prisioneros hicieron de ella una sensación de mujer débil y tonta, que estaba de más en aquel mundo de hombres. Eso provocó en el director de la cárcel como del experimento, Philip Zimbardo, que se diera cuenta de que los participantes en el estudio habían interiorizado unos valores destructivos que se habían ido imponiendo a sus valores humanitarios. Y también de él mismo, sin darse cuenta de la progresividad de la maldad. Donde que al final del experimento, en tan solo 5 días, le costó imaginar que haya podido darse una humillación sexual como la del último día. Pues los estudiantes sabían que todos eran estudiantes y que la prisión era simulada, que era un experimento. Habían sido elegidos al azar para desempeñar cualquiera de los 2 roles. Los 2 papeles, los de presos o los de carceleros.
Cuando iniciaron la experiencia todos parecían chicos buenos. Cada uno sabía que pudo haber sido del otro grupo, pero también lo más ruin es que los carceleros sabían que los presos no habían cometido ningún crimen. Solamente se simuló que habían realizado un delito, pero no fue cierto. Solo era para darle más realismo al experimento. Y aunque no todos los carceleros se convirtieron en torturadores, sí actuaron con maldad los que con pasividad permitían que sus compañeros actuaran con maldad, convirtiéndose así en cómplices. Pero hubo el momento en que los carceleros también se sentían influidos por la situación y el contexto, pues metidos en el papel actuaban como verdaderos oficiales del orden y eran muy pocos los que veían un pequeño destello de que estaban mal. O sea, se dieron cuenta de que estaban igual de presos que los estudiantes que fungían su rol de presos. Esos que tenían un sentimiento anormal porque veían en los presos más opciones para poder actuar que ellos como guardias de seguridad. O sea, se sentían tan atrapados en su papel que describían que era una ilusión el ser libres, el poder regresar a sus casas y regresar a su rol en diferentes horarios. Fueron esclavos del dinero porque sabían que podían abandonar el experimento, pero no lo hicieron, porque algo en ese ambiente los había esclavizado a una vida tan estructurada. Aunque no faltaba el carcelero, el más parecido a ti, que el experimento lo había hecho capaz de actuar de una forma que antes ni se le hubiera ocurrido ser. Nunca pasó por su cabeza ser un verdadero actor de un sistema que permitía no sentir ningún remordimiento ni culpa, algo de lo que no se había preparado o entrenado para cumplir. O sea, no fue consciente del poder que tenía al controlar su entorno social y agudizaba técnicas para conseguirlo hasta el punto de llegar a ser cruel y despiadado, aunque de una manera sutil. Por otro lado, los jóvenes normales y sanos en un principio del experimento sucumbieron a las presiones de la situación hasta casi al grado de enfermarse, por lo que el poder situacional en estudio de la naturaleza humana acabó atrapando por completo a todos los participantes en tan solo pocos días. Se dejaron ir por la tentación del dominio y del poder que ofrece una situación, y fueron muy pocos los que actuaron con un mínimo de moral y decencia. Por ejemplo, la imagen que tenían los oficiales de los reclusos también cambió, sobre todo tras la rebelión del segundo día. De repente les parecieron peligrosos y creyeron que habían que someterlos con dureza. También les habían ofendido los insultos y los comentarios personales de algunos reclusos durante la rebelión. Se sintieron humillados y les pagaron con la misma moneda: reciprocidad. Por lo que queda sentado el poder situacional que ejerció en todos, sobre todo en el cumplimiento del rol. Por otra parte, lo que te encuentras entre los carceleros, aunque hubo buenos y malos, es que había algunos que solamente habían cumplido con su misión. Se habían limitado a realizar su trabajo y desempeñar activamente su papel, cayendo presas en otro fenómeno conductual conocido como obediencia. Tema que abordaremos en otros videos, pero no se disocian precisamente de este. Y con esa obediencia, ya cuando provocas en personas algo llamado indefensión aprendida, ya es porque los doblegaste a tal punto que se te podría considerar un perverso por tu renuncia a la humanidad, un sádico por la pérdida de la compasión a tus semejantes, o simplemente una persona que tiene el poder y control social suficiente como para conseguir todo lo que desee por unas ideologías abstractas. Pero irracionales.